Uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, sin duda alguna, fue el rey David. David comenzó su historia haciendo una hazaña extraordinaria. La Biblia indica que cuando todo el mundo estaba atemorizado y no quería enfrentar al gigante Goliat, David, lleno del poder del Espíritu Santo, decidió enfrentar a dicho gigante. ¿Cuál fue el resultado? Usted y yo lo recordamos, lo conocemos porque lo hemos leído en la palabra de Dios. David con una piedra, mientras que el gigante con un equipo tecnológico para la época de guerra del más alto nivel, David termina venciendo al gigante Goliat con una piedra incrustada en su frente. La Biblia dice que David sale corriendo luego de que el gigante cae, agarra la misma espada que tenía Goliat, le quita la cabeza y entonces David el resto del día anduvo con la cabeza de Goliat como un trofeo y en su otra mano la espada del mismo Goliat. Saben, queridos amigos, allí comenzó una vida próspera para David. David en adelante se convierte en amigo del rey, en amigo del hijo del rey, y el rey lo adiestra y lo pone como un hombre de batalla. La Biblia indica, queridos amigos, que David, todo lugar que pisaba con sus pies, le era conquistado. Toda batalla que enfrentaba era ganada por este hombre llamado David. Así que la vida de David empezó a ser una vida de hazañas, de prosperidad, una vida donde todo iba bien. Pero saben, queridos amigos, a pesar de que a David se le había dicho que él sería el próximo rey de Israel porque ya el profeta Samuel lo había ungido, David empezó a tener problemas y problemas grandes. El mismo rey Saúl, que en inicios lo exaltó por su valentía, empezó a tener celos de él. Y es que la gente gritaba en las calles, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y el rey empezó a ver que David era más exaltado que él mismo. Por tal motivo, Saúl empezó a perseguir a David para matarlo. Y saben, queridos hermanos, allí empezó la aflicción para David. Yo quiero preguntar a esta hora, ¿qué hizo David para merecer que lo persiguieran para matarlo? La respuesta es nada. Y es que, queridos amigos, a veces en la vida nos pasan cosas de las cuales nosotros no hemos invitado, no hemos llamado, o por así decirlo, no merecemos. ¿Qué culpa tiene una familia que va caminando por la calle cuando un hombre ebrio los arrolla en el carro y los mata a todos? ¿Qué culpa tiene una madre que después de haber hecho todo lo mejor por su hijo luego termina tomando malas decisiones e incluso lastimando su corazón y pegándole físicamente a esa misma mamá que un día lo crió con tanto amor, cariño, respeto, con el temor del Señor incluso? Oh, queridos amigos, no todo lo que nos pasa en la vida a veces lo merecemos, no todo lo que nos pasa en la vida lo buscamos, pero las cosas vienen en la vida. Y si esas cosas vienen, es porque Dios las ha permitido, y si Dios las ha permitido es porque algo nos ha de servir esa experiencia. Ese David que no había hecho nada para merecer que lo persiguieran, sino servirle con todo el corazón al rey, ahora se encontraba en aflicción de espíritu. Y empezó a huir por su vida, temía que le fueran a quitar la vida. Y en esa huida quiero reflexionar en un texto que está en la palabra del Señor en primer libro de Samuel, el capítulo 22. Versículo 1 dice así: David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulam. David pasó del estrellato a la oscuridad. David pasó del día a la noche. David pasó de ser un hombre aclamado a ser un hombre prófugo de la ley. Esa es la situación de David en ese texto. Mientras que antes se encontraba en el palacio siendo servido, ahora estaba en la cueva de Adulam. Esa cueva que significa oscuridad, esa cueva que significa de alguna manera refugio,
Porque es que, queridos amigos, a veces cuando tenemos problemas queremos salir corriendo y escondernos. Eso fue lo que hizo David. Salió corriendo a esconderse y allí en la oscuridad de la cueva quizá podía llorar, allí en la oscuridad de la cueva quizá podía empezar a reflexionar en sus problemas, quizá podía empezar a reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Pero estando allí en la cueva, mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando sus hermanos y toda su familia lo supieron, fueron a verlo y a quedarse con él. Oh, queridos amigos, un momento. Es que David no tenía los suficientes problemas como que ahora se le acercaran otros problemas más. Y es que su familia también corría el peligro de morir porque Saúl era un hombre demasiado celoso y obsesivo. En otras palabras, la familia de David fue a buscar a David porque primero quería consolarlo. Y es que, queridos, una de las cosas extraordinarias para las que está la familia es esta. Qué bonito que cuando tengamos problemas, sea nuestra familia de sangre la que se acerque, sea esa familia de sangre la que llegue a nuestra vida para animarnos, para consolarnos y para decir, yo estoy aquí, no te preocupes, puedes salir adelante. A eso se acercó la familia. Pero al mismo tiempo, el hecho de que su familia se acercara ahora era una responsabilidad para David. Porque ¿a quién era que estaban persiguiendo a David? Y ahora su familia había tenido que dejar todo para acercarse a él. ¿Y de dónde iba a sacar alimento? ¿De dónde los iba a sostener? Pero aquí no termina el texto en el que quiero reflexionar. Luego la palabra del Señor dice, y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas, o presa de gran amargura, que se unieron unos 400 hombres y lo hicieron a él su jefe. Oh, queridos amigos, la Biblia no dice que a David lo fueron a buscar gente con optimismo, con alegría, gente de éxito. La Biblia dice que lo fue a buscar, que fueron a buscar a David algunas personas que estaban muy afligidos, algunas personas que estaban con deudas y otras personas que estaban en gran angustia. Oh, queridos, ¿saben qué me hace reflexionar a mí? Este texto de la palabra del Señor. Que a veces cuando nosotros creemos que lo mejor es huir, es escondernos, es no ver a nadie, la mejor terapia que el Señor nos puede permitir es dejar de enfocarnos en nuestro problema y salir a ayudar a otras personas. Una de las cosas que hace la depresión es encerrar a la persona para que no salga ni a la calle, para que no salga a saludar a su familia, para que no visite a otra persona. Están encerrados en su propia desgracia. Y eso, aunque nos sentimos cómodos allí quejándonos y huyendo de las personas en nuestra propia cueva, lo que nos hace es destruirnos por completo. Por eso Dios le regaló a David otros problemas. Por eso Dios le regaló a David a otras personas que estaban afligidas para que ahora David se centrara en ayudar a estas personas y no se centrara en su problema mismo. Pero la historia no termina aquí, queridos. La historia no termina con un David que tenía cerca de 400 personas afligidas, cerca de 400 personas en amargura y endeudadas al mando. La historia se convierte en algo extraordinario. ¿Saben ustedes que la historia de David termina diciendo que estos hombres que tuvieron gran amargura, que estos hombres que estaban afligidos y endeudados se convirtieron en los más fieles servidores de David, y no solo los más fieles, sino los más valientes, porque la Biblia en la historia de David termina hablando de los valientes de David. En otras palabras, Dios usó a David para que estas personas que sentían que lo habían perdido todo, para estas personas que sentían que ya no podían salir adelante en la vida, Dios usó a David para que ayudara a transformar la vida de estas personas en vidas preciosas y valiosas. Lo que quiero decirte a esta hora es lo siguiente, querido amigo. Cuando una persona está en aflicción, lo peor que puede hacer es salir corriendo a esconderse en su cueva.
Tú que estás pasando por la angustia de las dificultades de la vida, no puedes salir a esconderte, a pensar que no vale la pena vivir y a pensar que eres el único que tiene problemas. Lo que tienes que hacer cuando tienes problemas es levantarte de tu cama y seguir viviendo. Lo que tienes que hacer cuando tienes problemas es acercarte para ayudar al prójimo. Parece irónico, parece algo sin sentido, pero lo peor que podemos hacer es cuando tenemos problemas encerrarnos en ellos. Y es que cuando una persona se encierra en su problema, a veces no le ve salida y lo que prefiere hacer es quitarse la vida. Oh, queridos amigos, los problemas son parte de la vida. Los problemas son una realidad diaria. Todos los días tendremos problemas, todos los días tendremos desafíos que afrontar, pero tienes que seguir adelante. Tienes que ser valiente como David. Tienes que centrarte en ayudar a otras personas. Quizá estoy hablando para alguien que ha fracasado en la vida y ahora se la pasa todos los días en su casa lamentando su fracaso. Levántate y ve a visitar a ese anciano que fue abandonado por su familia. Levántate y ve a ayudar a ese vecino que quizá no tiene nada para comer. Levántate y siéntate a conversar con esa mujer que quizá siente que se va a morir porque su esposo recién le fue infiel. Levántate y siéntate a hablar con ese niño que quizá no tiene unos padres como tú los tuviste. Levántate y ve a ayudar a ese vecino que está pasando por la enfermedad y la angustia de manera especial. Quiero invitarte para que en tus problemas no te quedes allí. Levántate y ayuda a otros por la gracia del Señor. Si tú ayudas a otros, si tú te centras en ayudar a otros a pesar de los problemas que tienes, Dios te va a bendecir. Quiero invitarte para que hoy le agradezcas al Señor. Si quizá en medio de unos problemas te llegan otros, no te desanimes, Dios está al control. La vida de David no terminó en problemas. David se convirtió en el más grande rey de Israel. Y es que las pruebas de la vida nos llegan para prepararnos para cosas más grandes que vendrán. Y es que lo más grande que puede venir, queridos amigos, queridos oyentes, es la proximidad del reino de los cielos para nuestra vida. Quiero orar por ti. Bendito Padre, quizá haya un oyente que esté pasando por una dificultad muy grande, tal cual como la pasó David, y se haya escondido en su cueva, en la cueva de Adulam. Pero quiero pedirte, Señor, que lo ayudes a salir de allí, que lo ayudes a entender que la vida sigue, que le ayudes a entender, Señor, que aunque estamos en problemas, no es ninguna excusa para no ayudar a otros, porque sin duda otros también están en medio de aflicciones. Ayúdanos a entender que el fin de los problemas no es quitarnos la vida, que el fin de los problemas no es escondernos para siempre. El fin de los problemas es acercarnos a ti, Señor, para que tú nos des fuerzas para seguir viviendo. El fin de los problemas es ayudar a otros, para que al ayudar a otros y al acercarnos a ti, podamos encontrar la luz, podamos encontrar el propósito por el cual tú nos has llamado a esta crisis. Saben, yo he tenido el privilegio de conocer a madres que a pesar de que han perdido a sus hijos por el cáncer, ahora se levantan después de haberse secado las lágrimas a ayudar a otros que están luchando por el cáncer. Por otra parte, encuentro a padres que han perdido a hijos por el cáncer y los encuentro allí sumidos en los recuerdos, llorando todos los días en la cueva de Adulam. Tú puedes permitir dos cosas: o que tu problema te enfrasque y te encierre para siempre, o que tu problema te ayude a ser más valiente, más bravo, más tenaz, para que puedas ayudar a otros. Que el Señor te bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza
el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta.
hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Me enseñó la arena que mi huella dejaré y que no serán mis pies los que me guíen. Aprendí del tiempo que no